Ya ha sido un tema que seguramente ya han mencionado en esta clase o en las clases con sus profesores o profesoras adjuntas. Me presento nuevamente, igualmente ya me presentó Candela, y pude ver que también estaba anunciado en el cronograma de la parte del profesor titular. Mi nombre es Analía Verónica Reyes, yo soy profesora a cargo de las clases de apoyo en la comisión número 4, estoy trabajando conjuntamente con la profesora Flavia Maceo, que es la profesora adjunta, ¿sí? Bueno, hace unos años, ¿no?, que ya venimos colaborando en la cátedra, en su momento como ayudante alumna, adscripción, y bueno, por el momento ocupando el cargo interinamente hasta que se hagan concursos y bueno, se decida, como en la mayoría de las cátedras de la facultad, no estamos esperando que en su momento se hagan los concursos. Lamentablemente con la pandemia, bueno, eso cada vez, si ya venía atrasado, eso ya nos atrasó del todo. Pero bueno, yo me desempeño, bueno, yo me recibí en el año 2009 y me desempeño desde antes de recibirme, realicé una pasantía en el Poder Judicial, en un tribunal en lo criminal, y luego, bueno, fui designada en su momento como empleada y actualmente me desempeño como secretaria de un tribunal en lo criminal, el tribunal en lo criminal número 4, que está a cargo del profesor Caputo Tártara, junto con otros dos colegas. Uno, bueno, ahora está con un cargo vacante porque renunció, y el otro colega en el tribunal es el doctor Juan Carlos Bruno. Así que, bueno, a mí me gustan mucho las cuestiones académicas, participo también en actividades, trato de estudiar y participar. Les comento esto para que ustedes tengan una visión acerca de desde dónde yo puedo aportar a esta clase, ¿no? O sea, que trabajo en el Poder Judicial, en un órgano jurisdiccional, y participo en actividades académicas. Eso es importante, y va a tener, o sea, saber desde el lugar de donde uno se manifiesta, porque eso también lo van a ver en el tema que hoy nos toca, la jurisdicción, ¿no? Justamente la jurisdicción como uno de los poderes jurídicos que tiene uno de los sujetos esenciales de la relación jurídica procesal que ustedes ya están empezando a ver en esta materia, ¿no? Esa relación jurídica procesal que está integrada por tres sujetos esenciales, ¿no? El órgano jurisdiccional, el actor y el demandado. Cada uno con un poder jurídico de realización, ¿no?, del derecho, el poder jurídico de jurisdicción, un poder jurídico que tiene el órgano jurisdiccional, el actor que tiene que es el titular de la acción procesal, ¿sí?, que sería el sujeto activo de esa relación jurídica procesal, y el demandado, quien es el titular de la excepción procesal y sujeto pasivo de esta relación jurídica procesal, ¿no? En el marco de esa relación jurídica procesal es que tiene lugar ese conflicto con relevancia jurídica que traen a conocimiento las partes, que son estos sujetos activos y pasivos, en conocimiento del órgano jurisdiccional para que resuelva a través de una decisión que se la va a denominar sentencia, porque a través de la sentencia, que es la resolución definitiva del conflicto, se pone justamente fin a ese conflicto con relevancia jurídica, estableciendo los hechos y
interpretando y aplicando la ley en ese caso concreto, ¿sí? Y cuando me refiero a un conflicto con relevancia jurídica, me refiero a que la situación social que ha sido traída en el marco del proceso, ¿no? Que ha sido traída ¿por quién? Por el actor, ¿no? A través del ejercicio de la acción procesal, trajo bueno, un doctora, y ahí se reclamo. activa Analia porque me dijo cuando termine de hacer... Ahí, ahí se cruza un audio. Cuando se justamente trae esta situación social, este reclamo social a través del ejercicio de la acción procesal que tiene un contenido pretensional, que justamente se trata en concreto de ese reclamo, ¿no? De esa queja, ¿no? Que se presenta ante el órgano jurisdiccional. Justamente esa pretensión es la que le va a dar contenido al proceso, ¿sí? Y se va a completar ese contenido cuando el demandado, quien es el titular de esa excepción procesal, va a tener que contestar ese reclamo, ¿no? A través del ejercicio del poder de excepción procesal, que es en definitiva su derecho de defensa en juicio, y va a poder realizar a través de esa respuesta distintas tipos de, o sea, va a poder tomar diferentes posturas, ya sea de una respuesta por la negativa de ese reclamo, o puede en esa respuesta intentar generar un acuerdo, por ejemplo, a través de una conciliación o una transacción, o eventualmente puede reconvenir, es decir, a su vez contrademandar a quien le está reclamando. Entonces, de esa manera, cuando se traba el litis, ¿no? Se fija el objeto del proceso, y ahí, en ese momento en que se fija justamente ese contenido, ese objeto del proceso, es cuando nosotros tenemos definido cuál es el conflicto con relevancia jurídica sobre el cual se va a tener que pronunciar ese órgano jurisdiccional, ¿sí? Y cuando yo digo pronunciar, quiere decir que va a tener que emitir una decisión, que justamente una decisión es el acto a través del cual el órgano jurisdiccional se pronuncia, ¿no? O sea, cada uno de los sujetos procesales, actor, demandado, órgano jurisdiccional, se manifiesta en el proceso a través de actos, ¿no? A través de actos. Entonces, el acto del órgano jurisdiccional es justamente sus decisiones, sus resoluciones, ¿sí? Y la resolución más importante, la que emite el órgano jurisdiccional, es la sentencia, que es justamente aquella decisión definitiva del asunto que ha sido sometido a su conocimiento. Es aquella que se expide sobre el fondo del asunto, ¿sí? Sobre el fondo, y que pone fin, le da justamente una solución definitiva a ese conflicto, porque su decisión, una de las características de esa decisión del órgano jurisdiccional es que tiene imperio. ¿Esto qué quiere decir? Que el órgano jurisdiccional, cuando emite su resolución, esta tiene autoridad para ser ejecutada. O sea que es el mismo órgano jurisdiccional el que tiene el poder que le da la ley, ¿no? El poder que le da la ley procesal para poder ejecutar su propia decisión o mandar a ejecutarla, ¿sí? Esto en el caso de que las partes eventualmente estuvieran reticentes a su cumplimiento, puede ordenarla de manera coercitiva, es decir, puede utilizar la fuerza, es decir, requerir, por ejemplo,
el auxilio de la fuerza pública para hacer ejecutar esa decisión, ¿no? Esa es una característica del órgano jurisdiccional. En cambio, otro tipo de autoridades públicas no tienen sus decisiones este tipo de característica que sean ejecutables por el órgano mismo que las dictó. Esto, obviamente, una vez que previamente no solamente tiene que ser definitiva esta decisión, es decir, que resuelva el fondo del asunto, sino que adquiera firmeza. Y esta decisión del órgano jurisdiccional adquiere firmeza cuando justamente esta decisión ya o ha sido impugnada y se ha llegado a la última instancia recursiva y se ha expedido, por ejemplo, el último órgano jurisdiccional en instancias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestros procesos judiciales podemos llegar a través de recurso extraordinario federal hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Ese sería el órgano máximo de nuestro sistema procesal, nuestro órgano jurisdiccional, digamos que está que tiene la última decisión a nivel interno, ¿no? En los procesos judiciales. Entonces podemos llegar hasta esa máxima instancia. Pero también podría ocurrir que eventualmente las partes, la parte que se considera agraviada, es decir, perjudicada por la decisión, decidiera no recurrir hasta el último órgano jurisdiccional en instancia, sino que recurre hasta el órgano que considera suficiente, o simplemente no recurre la decisión. Entonces, la decisión, por ejemplo, en ese caso, decidió no recurrir, y por lo tanto adquiere firmeza, ¿sí? Por el hecho de no haber sido recurrida. Esto después lo van a ver cuando vean con precisión también el instituto de la cosa juzgada, ¿sí? El instituto de la cosa tiene juzgada, excepciones. que es una cualidad. Sí, Gabriel, ahí vamos con eso, sí. Justamente el instituto de la cosa juzgada lo que nos habla es de una cualidad que adquiere la decisión del órgano jurisdiccional en cuanto a que ésta queda inimpugnable y a su vez inmutable, ¿sí? Una vez que adquiere la cualidad de cosa juzgada la decisión, es inimpugnable e inmutable. Y como bien señaló Gabriel, tenemos ciertas excepciones, y esas excepciones, ¿cuáles serían? Ya que justo en el caso intervino Gabriel, penal, no sé si querés mencionar. En el caso penal, condenas de más de 10 años, por ejemplo, y en el caso civil, con montos que ahora no sé, creo que habían comentado algo de 500 yus. Perdón, Superiores Ana, a 500 yus para poder... Interrumpo por una cuestión. Gabriel es alumno nuestro en la Comisión 6 y ayer justo expliqué el tema de recursos extraordinarios provinciales y cuáles eran los requisitos propios del RIL, del recurso de inaplicabilidad de la ley. Capaz Gabriel lo confundió con las excepciones a la cosa juzgada, que nosotros todavía no dimos cosa juzgada. Por ende, aclaro esto para sí, pues me imagino que eso es para como los chicos de la Comisión 6, ya sí. que por si a alguno también le quedó la duda, eso son requisitos que solicita tanto en lo penal como en lo no penal, a los fines de poder ir o elegir la vía extraordinaria provincial del recurso de inaplicabilidad de la ley. Los límites que establecen los códigos procesales penales o civil, en su caso. No es una excepción a la cosa juzgada, ¿sí? Eso quiero que quede claro por las dudas. Perdón, Ana, lo quería aclarar para... No, por favor. Bárbaro.
Bueno, ahí entonces quedó justamente con esa aclaración, ¿no? Pero la excepción, ¿no?, que generalmente uno habla vinculado, ¿no?, con la cosa juzgada es la acción de revisión, ¿sí? La acción de revisión que justamente van a ver ustedes después, sobre todo en esta materia, en el ámbito de procesal penal, que existe una posibilidad de que frente a una decisión que ya adquirió la cualidad de esa cosa juzgada, pueda interponerse una acción de revisión que en realidad sería, o sea, esta acción de revisión va a estar en conocimiento, va a ser tratada, analizada por el Tribunal de Casación, por eso se la llama recurso de revisión, ¿no? Pero que en realidad no sería un recurso en sí, porque justamente el recurso, que es un medio de impugnación, el recurso es un medio de impugnación, implica un acto de disconformidad de la parte que resulta agraviada por una decisión del órgano jurisdiccional. Ese acto de disconformidad se llama recurso, a través del cual lo que se solicita al órgano jurisdiccional es que revise, ¿no?, la decisión con la finalidad de modificarla en aquello que resulta perjudicial, ¿no? Ese recurso generalmente se presenta ante el órgano que emitió la decisión, ¿sí? Y es siempre ante el órgano que que emitió la decisión, para que lo declare admisible y eleve las actuaciones o remita las actuaciones al órgano jurisdiccional que es superior en instancia, para que justamente otro órgano jurisdiccional revise aquella decisión no cuestionada por el órgano inferior en instancia. Porque nosotros tenemos una organización justamente que está, o sea, nosotros en la organización de la Administración de Justicia está establecida a través de instancias. Ustedes ya habrán escuchado que tenemos órganos de primera instancia, como son aquellos órganos que vinculado al proceso penal, que es lo que están viendo ahora, ustedes tienen o como órganos de primera instancia los juzgados de garantías. Eso son los órganos de primera instancia que intervienen en la investigación penal preparatoria, y en el caso de la etapa de juicio, ustedes tienen como órganos de primera instancia a los juzgados correccionales, ¿no?, juzgados en lo correccional, y a los tribunales en lo criminal. Y como órganos de segunda instancia tienen a la Cámara. Sí, perdón, Alberto. Una sola cosita, disculpe. Es decir, que el recurso o la revisión opera exclusivamente en el ámbito penal, nada más que en el ámbito penal. No, también tienen revisión en el ámbito procesal civil. Yo no he estudiado con detenimiento el tema como para decirles con precisión, pero de hecho ha habido una reforma en ese sentido, y me parece que ha sido, o sea, o está proyectada en el ámbito procesal civil una reforma de poder incorporar el instituto de la revisión, porque justamente a veces, como en el ámbito procesal penal, o sea, en el fuero penal se pueden dar situaciones, ¿no? Un hecho de, imagínense ustedes en que por ejemplo, hay una legislación que resulta más benigna, ¿no? Y eso eventualmente pudiera generar una posibilidad de mejora, ¿no? Intentando el recurso de revisión, o eventualmente una nueva prueba acerca de un hecho que pudiera hacer variar aquella
situación, siempre estamos hablando de revisar una condena, ¿no? No a la inversa. Pero ha habido situaciones también, y eso debo decirlo, de cosas juzgadas fraudulentas, ¿no? En las cuales se han dictado, por ejemplo, absoluciones, que de hecho nosotros tenemos un caso que ha llegado a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de la familia Gutiérrez, que justamente había sido una situación en la cual es un hecho de un homicidio de una persona que era personal policial y que estaba realizando la investigación de un hecho de tipo asociación ilícita, en la cual esta persona fue, cometieron un acto de homicidio respecto de esta persona, que era personal policial, y en principio las personas que serían partícipes de ese hecho habrían sido también agentes estatales, personal policial, y por lo tanto se considera que era una grave violación de los derechos humanos, porque cuando se generó la investigación, se llegó a realizar un juicio, y en ese juicio declararon testigos, que después esos testigos fueron condenados por falso testimonio, y con motivo de esa situación lo que ocurrió es que obviamente que se presentaron en la instancia internacional, y la Corte Interamericana consideró que esa absolución, que estaba, que ya venía precedida de un juicio y una investigación que había tenido graves falencias, ¿no? Ustedes saben que en cuanto al deber de investigación de las graves violaciones de los derechos humanos, los estados, ¿no?, tienen el deber de investigar con diligencia, no es una obligación de resultados, pero sí tienen que tratar de, a través de la investigación, identificar cuáles son las personas responsables de los hechos delictivos que sean denunciados, y eventualmente sancionar y aplicar la ley penal respecto de quienes se determinen como responsables de los hechos. Y bueno, en este caso hubo falencias en la investigación que fueron adjudicables al órgano jurisdiccional y a la Fiscalía interviniente. Entonces, sumado al hecho de que habían declarado testigos que después fueron condenados por falso testimonio, y en base a esos testimonios se había emitido una decisión de absolución, entonces esa decisión se consideró que no era válida, y por lo tanto la Corte ordenó que se continuara la investigación de ese caso. Actualmente ese caso, ¿no?, o sea, para poder poner en andamiaje nuevamente esa investigación, lo que hicieron fue solicitar la nulidad, en ese caso, de la decisión de esa absolución, porque justamente estaba basada en una resolución que era fraudulenta, o sea, acá tenemos una situación de cosa juzgada fraudulenta, y por lo tanto no podía ser válida. Acá ustedes lo que tienen que tener en cuenta, bueno, la decisión, lo que ocurrió en definitiva es que ese proceso está en trámite actualmente, y con la expectativa que en algún momento se realice un nuevo juicio oral, ¿no?, respecto de la persona que había sido absuelta, y después también creo que se incorporaron otras personas. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta con relación al esto que estoy diciendo,
tranquilamente se puede dar en el ámbito civil, ¿no? A eso, muy vinculado con la pregunta que hizo Alberto, ¿no? O sea, estos aspectos pueden ocurrir en el ámbito procesal civil, lo que pasa es que lo que no estaba era regulado expresamente, como sí está, en cambio, en el Código Procesal Penal. Nosotros lo tenemos regulado en la parte, ¿no?, del recurso de casación, ¿sí? Al finalizar, ahí Alicia preguntó justo el artículo, yo no me acuerdo bien, pero es, tiene que ser 400 y pico en la parte después de la mención de recurso de casación, digamos, por los motivos tradicionales, ¿no?, de recurso de casación. Bueno, no sé si alguno tiene el código a mano, lo puede por ahí socializar, ahí, bien, 452 si no me equivoco. Bueno, lo importante de esto, para que ustedes tengan en cuenta acerca de la jurisdicción, es que la jurisdicción, a través de su decisión, lo que hace es satisfacer... Sí, Santiago. Una pregunta, la acción de revisión va a la Cámara de Apelación de Garantías o va al Tribunal de Casación, la acción de revisión. Bueno, eso es muy buena pregunta, porque justamente en este caso que yo mencionaba, intervino en su momento, como era un caso anterior a la reforma que hubo en el año 98 y que estableció el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires. En su momento quien realizó el juicio oral había sido la Cámara de Apelación, ¿no? Porque la Cámara era la que hacía los juicios orales, ¿no? Antes teníamos juzgados de instrucción. Entonces, en ese caso lo que hizo fue intervenir otra sala de la Cámara para revisar, es decir, en la acción de nulidad que fue iniciada por el fiscal de juicio. Pero lo que está previsto en la actualidad, ¿no?, lo que está en el Código Procesal Penal, que ahí pusieron justamente que era el 467, donde está la acción de recurso de revisión, es el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación Penal es el que interviene en el recurso de revisión penal. Esa sería la respuesta. Actualmente es así. Salta a la Cámara y va directamente al Tribunal. Claro, o sea, en realidad lo que ocurre es que esa decisión definitiva, ¿no?, la decisión definitiva que hoy les mencionaba, que era aquella decisión sobre el fondo del asunto, siempre la vamos a tener por el órgano de juicio, ¿no? Esa decisión definitiva es la que emana del órgano de juicio, ya sea un tribunal en lo criminal o un juzgado en lo correccional, ¿no? Eso en el ámbito penal. Entonces, esa decisión podría ser recurrida, por ejemplo, ante... Bien, ahí respondo a esa pregunta, ¿no? Esa decisión podría ser recurrida si estamos en un juzgado correccional. Esa sentencia definitiva se recurre ante la Cámara de Apelación. En cambio, si tenemos un tribunal criminal, una sentencia de un tribunal en lo criminal, esa decisión, esa sentencia definitiva se recurre ante el Tribunal de Casación Penal. Ya sea la resolución que dicte la Cámara, Tribunal de Casación. Entonces, ya sea que la decisión sea la de Cámara o la del Tribunal de Casación Penal, ¿no?, cuando se expiden sobre recurso y dictan sentencia, esa decisión se recurre ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esa sería la instancia que sigue, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y contra la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires pueden ir con un recurso extraordinario federal
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es la manera de agotar internamente los recursos, porque ustedes saben, ¿no?, que también tenemos una jurisdicción interamericana. Esa jurisdicción interamericana no significa que exista un recurso contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, eso no significa. Sino que esa jurisdicción tiene una característica que es subsidiaria y que es complementaria respecto de la jurisdicción interna nacional. Eso implica que si la jurisdicción interna ha generado con su actuación una violación de un derecho humano, entonces eso puede ser presentado a través, esa situación puede generar una presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así iniciar un proceso en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Esto creo que ya muchos de ustedes están en el nuevo plan, ¿no?, donde ya tienen el plan de estudios de la carrera, donde ya tienen derechos humanos, y tal vez algunos ya han cursado internacional público. Ustedes saben que los individuos no tienen acceso directo a la Corte Interamericana, sino que tienen que transitar primero un proceso ante la Comisión Interamericana, que es la que recibe la denuncia de la violación de los derechos humanos, y esa denuncia inicia un proceso en el cual la Comisión lo que genera es un intercambio con el Estado, ¿no?, un intercambio en la cual lo primero que intentan es llegar a una solución amistosa, ¿no?, a través de recomendaciones, a través de informes que hace la Comisión Interamericana. Si eso no es posible, entonces lo que ocurre es que la Comisión Interamericana puede decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana. Entonces ahí tenemos función jurisdiccional, también función jurisdiccional, pero ya no en el ámbito del Estado, sino transnacional. Y esto es transnacional, ¿por qué? Porque esa jurisdicción ha sido creada a través de tratados internacionales, ¿no?, que han sido suscritos por distintos estados, que se someten a esa jurisdicción, que la aceptan, que aceptan la competencia de ese órgano jurisdiccional que ellos mismos crean, para que resuelva asuntos que van a formar parte de su competencia, es decir, del ámbito de conocimiento sobre el cual se pueden expedir, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana, ahí pregunta Lucrecia, ¿sería algo así como una mediación? Y digamos que sí, o sea, lo de la Comisión Interamericana, sí, porque intentan siempre generar que el Estado, o sea, le dé una respuesta, que el Estado le dé una respuesta a las víctimas, y que, por esto mismo que yo les decía, que rigen los principios de subsidiariedad, ¿no? O sea, el primero que tiene que dar una respuesta a la persona que denuncia una violación de los derechos humanos, es el Estado. Si el Estado no da esa respuesta, entonces interviene el sistema de protección interamericano, ¿no? Y por eso es complementario, porque, por ejemplo, podría ser que la respuesta del Estado haya sido parcial. Entonces, si la respuesta del Estado ha sido parcial, el sistema interamericano, bueno, va por aquella otra parte que ha quedado sin respuesta, ¿sí? Esto es clave, porque las decisiones, los Estados son soberanos, ¿y esto qué significa? Que ejercen, ¿no? Sí, Santiago.
De hecho, los juicios van directamente contra el Estado cuando se da una vulneración de derechos humanos. Exactamente, exactamente. Lo que señala Santiago es quiénes son los sujetos legitimados, ¿no?, ante la Corte Interamericana. Es decir, entre quiénes se establece esa relación jurídica procesal de la que hoy estamos hablando. Entre quiénes se establece. El órgano jurisdiccional va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, el que tiene jurisdicción, el que puede resolver el conflicto porque ha sido establecido así por la ley. ¿La ley cuál? La ley son los tratados internacionales de derechos humanos, la que le otorgan, la que la han creado, ¿no?, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana es la que creó la Corte Interamericana, y a su vez es la que fijó su competencia, es decir, el ámbito, ¿no?, aquellos tipos de conflictos jurídicos que pueden resolver. ¿Cuáles son? Las violaciones de los derechos humanos que están consagrados en la Convención Americana. Ese es el conflicto con relevancia jurídica que forma parte de su competencia por razón de la materia, ¿no? Y los estados son el sujeto pasivo de la relación jurídica, ¿sí? Es decir, son aquellos que son demandados. ¿Demandados por qué? Por haber sido responsables de esa violación de los derechos humanos. ¿Y quién es el sujeto activo acá? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de que en el trámite de la Corte Interamericana también tienen intervención las víctimas de las violaciones a través de sus representantes, ¿no? Generalmente tienen abogados o abogadas, a veces intervienen organizaciones no gubernamentales o asociaciones que están dedicadas a estos temas, intervienen también y pueden realizar peticiones, entonces intervienen en la parte, digamos, activa de esta relación jurídica procesal. Y el órgano jurisdiccional, acá su decisión es la sentencia, ¿no?, de fondo, que son esas sentencias que ustedes seguramente ya han estudiado, ¿no?, esas sentencias que resuelven el fondo del asunto, y el objeto acá es, para el órgano jurisdiccional transnacional, fijar los hechos del caso. Siempre estamos en lo mismo, por eso es bueno saber que la teoría general del derecho procesal es aplicable a cualquier rama del derecho procesal. Acá estamos hablando de derecho procesal transnacional, y fíjense que estamos utilizando los conceptos de la teoría general del derecho procesal. El órgano jurisdiccional se expide fijando los hechos, es decir, determina qué fue lo que ocurrió, y de esta manera lo que hace es, al determinar los hechos, la comisión al demandar, o sea, al presentar el caso ante la Corte Interamericana, lo que hizo fue establecer una hipótesis sobre los hechos, un marco fáctico, ¿no? Un marco fáctico, hechos, ¿qué fue lo que ocurrió? Y también, obviamente, propone una subsunción jurídica de esos hechos. Esa subsunción jurídica, que significa la violación de derechos humanos que están consagrados en la Convención Americana y en otros tratados de protección de los derechos humanos. Ahora, lo que hace la Corte es, al determinar cuáles son los hechos, determina, en base a esos hechos, cuál es, previo interpretar la ley, los califica jurídicamente. ¿Y cómo hace eso? Determina que determinado hecho implica o no una violación de los derechos humanos. Entonces, si implica una violación, entonces declara la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Y condenar, sí, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad o de ese aspecto se puede recurrir a lo más alto, que es la Corte Penal Internacional situada en La Haya.
Claro, en ese caso, bueno, ahí tenemos otro tipo de órgano transnacional, órgano jurisdiccional transnacional. Es diferente a la Corte Interamericana, ¿y saben por qué es diferente? ¿Algunos saben por qué? Porque recién De los estábamos delitos, diciendo... por los delitos en los que porque interviene en juzga a delitos muy personas. específicos, y juzga personas, claro. Claro, el otro juzga a los estados. Exacto, En cambio, la muy Corte bien. juzga. El otro es por delitos de Exacto. genocidio y de Perfecto. lesa humanidad. Son acotados. Exacto, exactamente. Bueno, ustedes mismos lo dijeron, en este caso sí juzga a las personas por crímenes de lesa humanidad, De lesa humanidad. crímenes de guerra, ¿sí? Y en este caso no son los estados, ¿no? los que son juzgados, sino las personas que han cometido esos crímenes, y bueno, está el Tratado de Roma, ¿no? Que justamente es donde se establece esta serie de conductas, ¿no? Que van a formar parte de la competencia de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, ¿sí? Y la Corte Interamericana, ¿no? Tiene su sede en la ciudad de San José, en Costa Rica. Es importante que sepan, ¿no? El funcionamiento de la Corte Interamericana en esta parte final, ¿no? Que yo justamente les estaba diciendo, que en su pronunciamiento decide el sentido de esa resolución, esto es, si considera que debe condenar, o si considera que el Estado no es responsable por las violaciones de los derechos humanos, y a su vez, no solamente es declarativa de la violación de los derechos humanos y de que el Estado es responsable por esa violación, y es responsable, esto es importante, es responsable porque primero ese Estado suscribió ese tratado, ¿no? Entonces se obligó por el reconocimiento de esos derechos y por hacerlos efectivos, esas obligaciones que implican un montón de aspectos, ¿no? Como por ejemplo... A no ser que tenga una reserva en el punto a determinar. Claro, pero bueno, hay situaciones, ¿no? En donde las reservas, bueno, en ese sentido se ha expedido a la Corte que hay situaciones, ¿no? En donde las reservas hay que ver, por ejemplo, en los estados de excepción, ¿no? Como un estado de sitio, el mismo tratado de derechos humanos establece que puede haber cierta restricción de derechos, pero hay cierto piso mínimo, ¿no? Que no se puede, digamos, soslayar. Entonces, siempre esa interpretación tiene que ser aplicar, ¿no? El principio, ¿no? De pro persona, y a su vez de progresividad que tienen los derechos humanos. Pero bueno, hay un montón de aspectos, ¿no? Para analizar con relación a eso. Me quedo por ahí con esto del tema de la jurisdicción, ¿no? En cuanto a que la Corte Interamericana se expide por esa responsabilidad, por esa violación de los derechos humanos, y a su vez esto es un punto muy importante. ¿Qué hace? Lo que hace es aportar una solución al conflicto, que es muy importante, que eso no todos los órganos jurisdiccionales lo tienen internos, lo tienen tan claro, que es la reparación de las víctimas. La reparación de las víctimas, el concepto de reparación integral que maneja la Corte Interamericana y que nosotros no tenemos tan incorporado, sobre todo en el ámbito penal, y lo digo sobre todo porque es el que más conozco, ¿no? por mi función, que justamente
si nosotros vemos las decisiones de los órganos jurisdiccionales en materia penal, van a ver que la concepción es más bien, ustedes seguramente después van a ver en lo procesal penal, que en el proceso penal tienen un juicio de conocimiento, ¿no? En el proceso penal tienen un juicio de conocimiento a través del cual tienen que verificarse las distintas, digamos, hay una acusación en la cual tiene que verificarse a través del proceso, a través de ese juicio, si resulta probada la hipótesis delictiva y si es posible superar todas las cuestiones que están previstas por la dogmática penal, es decir, si se puede acreditar que hubo una acción que sea típica, que sea antijurídica, y que haya una participación culpable, ¿no?, de la persona que está acusada. Entonces son todas instancias que deben superarse a través del juicio, y esto lleva a que si efectivamente se comprueba la hipótesis delictiva a través del juicio, lo que existe es legitimación del Estado para aplicar a través de una decisión la sanción que está prevista en la ley, que es generalmente en el ámbito penal es una condena a prisión o a reclusión. Entonces, pero casi nunca, o más bien dicho, no hay muchos casos en donde se contemple una reparación para las víctimas, ¿no? Para las víctimas, ni tampoco que se contemple algún tipo de medida de asistencia o de tipo de práctica restaurativa respecto del ofensor. Y esto es importante porque nosotros hablamos de que el proceso es un mecanismo de gestión de conflicto. Y esto tiene que ver con la potestad del órgano jurisdiccional, porque quien recurre al órgano jurisdiccional va en busca de justicia. Esa justicia que implica la solución de un conflicto, y esa solución siempre, en la medida que sea posible, debe contemplar los intereses de las partes involucradas. Y en ese contemplar los intereses de las partes involucradas tiene que existir una reparación integral, ¿no? Y debe contemplar medidas que impidan que ese tipo de conductas vuelvan a repetirse. La Corte Interamericana, cuando dicta una resolución, no dice únicamente se declara culpable al Estado de haber violado los derechos humanos, porque eso, bueno, sí, es importante que haya una condena, pero están buscando algo más, y ese algo más que es hacer cesar el estado de violación, ser reparadas en el sentido de volver las cosas al estado anterior si es posible. Si eso no es posible, que haya una reparación económica, o en ocasiones esa reparación puede consistir en una reparación de tipo simbólica, por ejemplo, que se pida perdón a las víctimas, que haya un acto público de reconocimiento de responsabilidad, o que se publique la decisión, que se cambian las prácticas respecto a determinada situación, que se que se pongan en funcionamiento políticas públicas para hacer efectivo el goce de determinados derechos, o una reparación de tipo económica, o a veces las personas necesitan una asistencia, y entonces se ordena, por ejemplo, que se provea esa asistencia. Bueno, a eso me refiero, ¿no? O sea, el órgano jurisdiccional tiene la potestad para resolver el conflicto con relevancia jurídica, y ese conflicto con relevancia jurídica
no se resuelve únicamente con aplicar una parte de la ley, ¿no? Es decir, la consecuencia únicamente prevista en la ley, sino que tiene que tener en cuenta qué es lo que están pidiendo las partes y atender a esa resolución, ¿no? Atender a esa resolución que tenga en cuenta todos los intereses involucrados, ¿no? Porque el órgano jurisdiccional es una autoridad pública, es el mismo Estado soberano que a través de sus órganos, de sus autoridades, hace efectivos los derechos, ¿no? Por eso se habla de que a través de la jurisdicción se accede a la justicia, porque justamente hubo previamente una situación en la cual hubo un conflicto social. ¿Por qué? Porque hubo una un supuesto menoscabo de derechos que estaban reconocidos por el ordenamiento jurídico de fondo, y esa solución, ustedes saben que no se puede dar entre no se puede dar entre las mismas partes. No, esa solución no es que nosotros, si tenemos un conflicto, podemos resolverlo directamente a través de una autodefensa de nuestros derechos, ¿no? Son pocas las situaciones en las cuales la ley autoriza ese tipo de acto, ¿no? Entonces necesitamos recurrir ante la jurisdicción para poder satisfacer ese reclamo que tenemos contra otra persona que consideramos que es la persona que está obligada a hacer, a no hacer, o a darnos algo en particular, ¿no? Entonces, el órgano jurisdiccional se convierte en una autoridad estatal clave para hacer efectivo el deber que tiene el Estado de garantizar a las personas el goce pleno y el ejercicio de los derechos que son reconocidos tanto a nivel interno como internacional, ¿no? Entonces, siempre veamos a la jurisdicción, ¿no? en el marco del acceso a la justicia. No sé si hasta acá yo quiero hacer una pregunta. ¿Quisieran hacer alguna pregunta? Sí, Lucrecia. Cuando hablabas de la Corte Interamericana, digamos, como órgano jurisdiccional, digamos, ¿se puede decir que tiene imperio las decisiones? ¿Son ejecutables? Sí, excelente la pregunta, porque en torno a eso han escrito libros ya. Pero, y de hecho nosotros, bueno, hemos tenido unos conflictos importantes con ese tema, ¿no? Con el fallo Fontevecchia, a ver si las decisiones de la Corte hay que seguirlas o no. Bueno, te voy, o sea, depende de cómo te sitúes respecto de la concepción de derecho internacional que tengas, ¿no? Es la respuesta que uno puede dar. Mi interpretación es que, y esto siguiendo obviamente autores que han estudiado el tema con mayor profundidad, es que la Corte Interamericana, como les decía hoy, es un órgano jurisdiccional que es competente, ¿no? en aquellos asuntos en los cuales están establecidos en la Convención Americana, que ha sido suscrita por Estado. Entonces, la competencia de la Corte es reconocida, es aceptada por los Estados al suscribir la Convención, y a su vez tienen que hacer un acto expreso, ¿no? de reconocimiento de la competencia de la Corte.
Entonces, en la medida que hayan realizado ese tipo de estos dos actos, ¿no? Suscripción del tratado, y a su vez han aceptado la Corte, están realizando un ejercicio soberano, ¿no? Un ejercicio de soberanía que implica someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, decíamos, dicta resoluciones definitivas sobre aquellos asuntos que forman parte de su competencia. Es la misma Corte Interamericana la que fija su competencia. No puede decirle, esto es importante porque surgió a partir de conflicto que se generó con el fallo Fontevecchia, ¿no? De que así como nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo intérprete de nuestra Constitución Nacional, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo intérprete, digamos, y de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y la Convención Americana de Derechos Humanos es donde está establecida su competencia. Entonces es ella misma la que establece cuál es el límite de su competencia. Porque ahí estaba en discusión acerca de si podía o no dejar sin efecto una decisión del máximo tribunal de un Estado, ¿no? En este caso, lo que a mí me parece claro de la decisión, pero esto, bueno, cada uno después, a partir de la lectura y análisis del asunto, puede llegar a otra conclusión, y es válido también, que cualquier acto de cualquier autoridad estatal puede ser inconvencional. ¿Y esto qué significa? Que no sea compatible con un derecho, con una obligación que ha sido establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué puede no ser compatible? Porque justamente la Corte Interamericana es la que interpreta y establece el alcance de esa convención. Por lo tanto, si un Estado realiza un acto que es incompatible con eso, puede incurrir en una violación de los derechos humanos. Entonces ese acto es inconvencional. En este caso en particular, lo que se cuestionaba era la validez, la inconvencionalidad, ¿no? De la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, era la misma decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que era violatoria de los derechos humanos, porque realizaba una condena, ¿no? Dando una interpretación del derecho de libertad de expresión que no era conforme con el alcance que le había dado la Corte Interamericana a ese derecho. Entonces por eso decía que había que dejarla sin efecto. Y el dejar sin efecto después, en el ámbito del procedimiento de supervisión de cumplimientos de sentencias, que es justamente a eso lo que me voy a referir en relación a tu pregunta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad también, o sea, la competencia, la jurisdicción de poder ejecutar sus decisiones. Y para eso estableció el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias. Una vez que dicta su resolución condenatoria, entonces le da un plazo al Estado para que cumpla con las obligaciones que le impuso, ¿no? Que yo hice mención recién de algunas, como ejemplos, ¿no? Entonces tiene un determinado plazo para cumplir. Entonces el Estado tiene que en ese plazo cumplirlo. Y a su vez, una vez que vence ese plazo, tiene que informar sobre el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, ahí es cuando empieza el procedimiento de supervisión de cumplimientos de sentencias. Lo que hace la Corte Interamericana es requerir en ese procedimiento de supervisión informes al Estado, a la Comisión y a los representantes de las víctimas acerca del cumplimiento de su sentencia. Entonces, cada uno de estos sujetos va informando, y lo que hace la Corte en este procedimiento de supervisión es dictar resoluciones en donde va
fijando aquello que se cumplió y va determinando aquello que falta por cumplir. Es muy importante tener en cuenta que el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana depende de la voluntad de los estados. ¿Por qué depende de la voluntad de los estados? Porque justamente son los estados los que tienen que cumplir y no hay o sea, están previstas medidas en el caso de incumplimiento. Por ejemplo, si hay un incumplimiento reiterado de un estado respecto de las obligaciones que establece la Corte Interamericana en sus sentencias, entonces lo que puede hacer la Corte Interamericana es denunciar, informar la decisión en la asamblea, en el momento de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Porque la Corte Interamericana es un organismo de la OEA, ¿no? De la Organización de los Estados Americanos. Y esto tiene efectos de tipo político internacional. Analía, sí. en ese caso podrían pedirle a un Estado que adhirió a la Convención, por ejemplo, que se retire. Digo, si no cumple, si se realiza el control. Y lo que pasa es que no sería... Sí, entiendo, Raquel, pero en realidad no sería lo que quisiera la Corte. En realidad lo que quiere la Corte es que los estados se mantengan, ¿no?, en el sistema interamericano, porque es la única manera de garantizar, a pesar, o sea, lamentablemente acá hay distintas situaciones, ¿no? Hay estados que hasta se han retirado, como ustedes ya saben, bueno, Venezuela fue uno de ellos que se han retirado de la convención, ¿no?, de la competencia de la Corte, y eso no significa que aquellos casos que en su momento fueron presentados, bueno, sigan su curso, ¿no? Pero desde el momento en que se denuncia ese tratado, bueno, a partir de allí ya no pueden recurrir a la instancia internacional para hacer ese tipo de denuncia. Pero en otros casos se ha informado en la asamblea, ¿no?, de la OEA, y ahí es una cuestión de política internacional, ¿no? O sea, es cuanto mayor sea la integración que se da en ese ámbito, mayor va a ser justamente, digamos, se van a ver más compelidos los estados a cumplir con esas decisiones. Lamentablemente hay una crisis, ¿no?, en algunos estados respecto del seguimiento de las decisiones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, ustedes tienen que saber que no es un órgano que tenga, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana no es un tribunal permanente. Está bien que ahora tiene muchísimos periodos de sesiones, ¿no?, en donde se reúnen y deciden los casos y toman audiencias y van decidiendo casos. Pero no es un órgano que tiene jueces permanentes, sino que trabajan en periodos de sesiones. Sí tienen un personal permanente que son los que trabajan diariamente junto con el presidente en este caso hay una presidenta de la Corte Interamericana que es Elizabeth Odio, que es una jueza de Costa Rica, pero por ejemplo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ellos tienen, cuando dictan una decisión, en vez de establecer una decisión con una reparación en particular, ellos declaran la violación de determinada norma del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y después lo que hacen es que esa decisión tiene que ser acatada por el Estado,
proponiendo algún tipo de solución, y en el procedimiento, digamos, de ejecución de esa decisión interviene el Consejo de Ministros, ¿no? Que es la reunión de los ministros exteriores de los estados de la Unión Europea, que son los que verifican, digamos, si esa solución se puede admitir como cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En el caso europeo, pueden recurrir los mismos individuos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, las mismas personas, ¿no? La persona humana o jurídica, ¿no? Lo que sea. Pero es diferente, ¿no? el sistema, digamos, de cumplimiento, porque interviene un órgano que es político, que es este comité de ministros, ¿no? O consejo de ministros, que justamente son los ministros exteriores de los estados los que en esos intercambios van fijando de qué manera cumplir con las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cambio acá nosotros tenemos que ser el órgano jurisdiccional transnacional, la Corte Interamericana, la que fija la manera específica en que tiene que ser cumplida, y acá no interviene ningún órgano político. Acá va directamente la decisión, se comunica por la Corte Interamericana al Estado a través de la autoridad que está designada a tal fin, generalmente es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acá interviene la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y es la que opera, digamos, el cumplimiento. Por ejemplo, en el caso Fundabecker, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que había generado la resolución, ¿no? de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había dicho que en realidad esa decisión no podía dejar sin efecto su decisión, porque era el máximo tribunal de la Nación, y eso no podía ser cuestionado por un órgano. O sea, no podía la Corte Suprema seguir la decisión de la Corte Interamericana, porque eso ponía en juego su característica de Tribunal Supremo. Pero eso no es de acuerdo con mi interpretación, y la que hacen muchos otros también, ¿no? Eso no es así, porque lo que no está en juego acá quién es superior a quién. Acá la cuestión era que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación era inconvencional. Si no, digamos que todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sean inconvencionales serían, ¿no? O sea, lo único que no quedaría sujeto al control de convencionalidad con ese criterio serían las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, si no, entonces esa sería, digamos, la conclusión si uno seguiría ese criterio. Pero bueno, es importante saber, y sí eso es importante tener claro, que no es que sea un recurso contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es un recurso. Nuestra jurisdicción, digamos, interna, nuestra organización de administración de justicia, nuestro Estado, el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, si nosotros consideramos que la decisión de esa Corte Suprema es lesiva de derechos reconocidos en los tratados internacionales, bueno, entonces denunciamos al Estado ante la Comisión Interamericana, y después, bueno, se verá si no se soluciona el asunto en la comisión. Sí, Alberto. Con respecto a lo que usted dice, ¿hay ahora un cambio de criterio o algo que yo escuché o leí, no me acuerdo ahora, con respecto a que la sentencia no es definitiva si está
si está, digamos, cuestionada a nivel de la Corte Interamericana o de la Comisión, que no adquiere el grado de firmeza, una sentencia, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no? Claro, y digamos que puede interpretarse eso en la medida que puede ocurrir esto que hoy mencionábamos, ¿no? O sea, la decisión está firme, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que esa decisión ha adquirido firmeza. Lo que puede ocurrir es que, en virtud de una decisión de la Corte Interamericana, esa sentencia firme se pueda revisar y por lo tanto se pueda modificar. Pero la decisión, digamos, en términos procesales, está firme. Está firme, o sea, Claro, una para vez el que derecho ya... interno está firme, digamos, adquiere grado de firmeza. Claro. Es cosa juzgada. Sí. Sería. Exactamente, es cosa juzgada, y de hecho es ejecutable y no provoca, por ejemplo, que uno, eso está bueno también decirlo, ¿no? O sea, no provoca una suspensión de su ejecución, en el hecho de que, por ejemplo, se someta se presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana, eso no suspende la ejecución de una decisión en el ámbito interno, salvo que se pida una medida provisional, que sería como una medida cautelar, y entonces que se ordene que determinada medida no se ejecute. Entonces, en ese caso, el Estado tendría que cumplir con esa medida cautelar y no ejecutar una decisión porque se la considera en principio violatoria de determinado derecho. Eso también podría ser, pero en principio es ejecutable. Bien. Después, a ver, es importante que ustedes sepan, con relación a la jurisdicción, que esto que hablábamos hoy, el nexo que tiene con el concepto de soberanía. A ver, ¿por qué piensan que está vinculado con el concepto de soberanía? Que yo un poco ya lo mencioné, ¿no? Pero como para ir repasando y que quede claro eso. ¿Por qué les parece que está relacionado con el concepto de soberanía la jurisdicción? ¿Qué opinan? Porque es el Estado quien ejerce la jurisdicción. Exacto, muy bien, es el Estado el que ejerce la jurisdicción. O sea que, bueno, justamente es el Estado el que organiza, ¿no? Nosotros tenemos un Estado republicano, ¿sí? Un Estado republicano. Ese Estado republicano que implica que las funciones del Estado están divididas, no están concentradas, ¿no? En una monarquía teníamos que todo el poder estaba en una única persona, que era el monarca, el rey, o la reina, ¿no? Y entonces esta ejercía, ¿no?, la autoridad. En cambio, en una república lo que existe es una división de funciones para que no haya esta eventual abuso de ese ejercicio, de ese poder, para evitar la concentración de todo el poder en una sola persona, y que esa desconcentración, ¿no?, del poder en estos tres poderes, que ustedes saben son poder ejecutivo, legislativo y judicial, esa desconcentración, ¿no?, del ejercicio del poder del Estado, genera también la posibilidad de un recíproco contralor entre los poderes. Eso es fundamental para el Estado republicano, ¿no? Porque siempre se habla de la república últimamente en los medios de comunicación, y sepamos lo que es la república, ¿no? Esa división de poderes, ese control recíproco, y que esto es en garantía de quienes
digamos, del sujeto principal de la organización estatal, que es el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo es el soberano, el que delega ese poder a las autoridades estatales, ¿sí? Entonces, en este caso, y acá voy a derivar a otro tema que va a ser muy interesante, me parece, porque nosotros, tenemos una república, entonces eso implica que el pueblo delega ese poder a las autoridades, ¿no? Porque es la forma de organización del Estado. Entonces delegamos ese poder al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial. Lo delegamos formalmente a través de un acto constitucional, ¿no? De poder constituyente, ¿no? Porque para nosotros también no tenemos que olvidarnos que tenemos un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho que implica que tenemos un ordenamiento jurídico que respetar, y eso implica que tenemos una Constitución, una Carta Magna, una Carta Fundamental donde están establecidas cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, cuáles son los poderes del Estado, cuáles van a ser las autoridades que van a ejercer ese poder, de qué manera van a ser elegidas esas autoridades. Bueno, digamos que es la forma de organización del Estado está en una Constitución, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos una Constitución Nacional que establece a su vez el reparto, ¿no? De las competencias, o más bien de poderes con los estados provinciales, y como dice Lucrecia muy bien, los derechos y garantías también, que es lo principal, ¿no? Que está en la primera parte de la Constitución. Y en esa Constitución Nacional entonces tenemos también los repartos de poderes con los estados provinciales. ¿Por qué? Porque nosotros somos un Estado federal, y eso significa que estamos integrados por distintos estados, ¿no? Que tienen autonomía, que son las provincias, ¿no? ¿Y eso qué significa que tengan autonomía? Que cada uno de esos estados van a poder organizar. Tienen sus constituciones, ¿no? Cada una tiene su constitución. Claro, exacto. Van a tener su propia constitución, y van a poder organizar sus autoridades. Aquellas autoridades que van a integrar ese poder ejecutivo, legislativo y judicial. Que va a tener que ser así, ¿por qué? Porque integran un Estado federal en donde se pusieron de acuerdo en un momento que somos todos una república. Entonces no es que pueda haber una provincia que no haga que no tenga división de poderes. Principio. Claro, exactamente. Entonces, por eso cada una de las provincias va a dictar su propia constitución, va a establecer su propio poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, en lo que tiene que ver con el ámbito del poder, de la organización de la administración de justicia, cada una de las provincias va a establecer la organización, ¿no? De la administración de justicia, y va a establecer las leyes procesales, que son las que van a regular su funcionamiento, ¿no? Las leyes procesales las va a dictar su propia legislatura. Y lo mismo hace el Congreso de la Nación con la jurisdicción nacional o federal, ¿no? No sé si ustedes vieron lo complejo que es la convivencia de distintas jurisdicciones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso saben cuántas jurisdicciones tenemos ahí dando vueltas? Hay un montón, ¿no? Y aparte el tema de que es provincia, no es provincia, es autónoma, cuánta autonomía, hay una serie de cosas que no están todavía como muy... La nacional, la federal y la local. Exacto. Bueno, ahí, en base a lo que ustedes dijeron, justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad es autónoma, entonces también dicta su propia constitución, tiene su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, tiene un superior tribunal de justicia, ¿no? También tiene fuero civil, tiene fuero penal, fuero administrativo, y no sé qué otros fueros más, bueno, justicia de faltas, ¿no? O sea, digamos que
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza su propia administración de justicia. Establece sus propios órganos jurisdiccionales y establece los mecanismos a través de los cuales esos órganos jurisdiccionales van a estar integrados, ¿no? Se van a ir designando jueces, juezas, ¿no? que los integran. El tema está... orgánica, digamos. Claro, la ley orgánica, como tenemos también en la provincia de Buenos Aires y en las demás provincias, ¿no? Cada uno dicta su propia ley orgánica en donde establecen cuáles son los órganos jurisdiccionales en los distintos fueros, cuántos órganos jurisdiccionales hay de cada uno, y en la organización del territorio generalmente está establecida, por ejemplo, que se divida el territorio en departamentos o circunscripciones judiciales. Y bueno, esa es la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después también tenemos que convive con la justicia nacional. ¿Qué es la justicia nacional? Bueno, en su momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existía como tal. Entonces, la justicia local de la capital federal era la justicia nacional, que son jueces del Poder Judicial de la Nación en los distintos fueros, civil y comercial, laboral, familia, penal, ¿no? Esa era la justicia local, ¿no? La justicia, el fuero local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de que en el año 94, se les reconociera su autonomía y organizara su propio poder judicial. El tema es que cuando se creó, cuando se reconoció la autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se pasaron esos jueces nacionales al ámbito local, ¿no? Quedaron como jueces de la nación. Y bueno, por eso se generan un montón de discusiones de que los jueces nacionales no quieren pasar al ámbito de la ciudad, porque claro, no es lo mismo ser un juez nacional que ser un juez de la ciudad. Más o menos las cosas pasan por ese lado. Igual hay otras cuestiones, ¿no? No es simplemente eso. Sí. Profe, llevándolo a la realidad con esto del tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y con lo que está pasando con el DNU, ¿no? No, me preguntan tanto, chicos. Pero, ¿está bien, está mal hacer el amparo, hacerle caso a el amparo que le dieron a Buenos Aires? ¿En qué queda eso? ¿En el limbo? Miren, hay cuestiones que son, si uno mira desde la jurisdicción, digamos que... Yo, por ejemplo, soy docente de acá de la provincia de Buenos Aires. Claro. No vamos la jurisdicción es, sí, lógicamente, por, digamos, la autoridad, el acto, ¿no?, que se impugna, en este caso, que es un decreto, ¿no?, del Poder Ejecutivo Nacional. La ley. El ámbito... La ley de la nación. Claro, es una ley de la nación. Exacto, es una... No podían ir a un contencioso administrativo como se hizo, bajo ningún punto de vista, se tendría que haber apartado del contencioso administrativo, haber dicho no, o sea, pero jurisdicción, y por competente no puedo, y que se resuelva, y sí. Bueno. Sí, hay una jurisdicción que es, lógicamente, y esa es la otra jurisdicción, ¿no?, que les iba a hablar, porque también en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en todo el país, en todo el territorio del país, tenemos la jurisdicción federal. ¿Y esto qué es? Justamente para tratar aquellos asuntos que sean de carácter federal. Cuando se cuestiona la validez de una... ¿no? Están específicamente determinados en la Constitución. ¿Cuál es el ámbito? Hay algunas provincias que también tienen clases, a pesar de que se decretó el DNU. Así que les dieron la autonomía, pero... Lo que pasa es que hay una confusión, no es el problema de las clases, no se está hablando de eso. Ahí está la confusión. Las clases... Sí, acá el planteo está en el reconocimiento, ¿no?, del derecho a la educación, por un lado, y que se pone, digamos, o sea, el planteo está derecho a la educación, derecho a la salud, esos serían como los dos
digamos, derechos que quieren plantear en este conflicto, ¿no? Ante el órgano jurisdiccional, que yo interpreto que, digamos, teniendo en cuenta que el acto emana de una autoridad nacional, tiene que ser competencia, ¿no? de la jurisdicción federal, ¿no? por la autoridad, o sea, por el carácter de la autoridad de la cual emana el acto. Pero bueno, lo reconoce la hay misma muchas ciudad autónoma, cuestiones. ¿no? Cuando va en el amparo, no lo presenta a la jurisdicción local ni nacional, lo presenta en la Corte. Claro. Sí, lo que pasa es que igual, si vamos a una Gabriel. cuestión de fondo, es un decreto, ¿sí? Pero los decretos de necesidad y urgencia solamente pueden ser dados en los casos que no esté trabajando el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo está trabajando. Entonces el decreto no es constitucional. Ahí parte un problema también. El decreto, de una cuestión de fondo que no se da. no es así. A ver, chicos, una El cosita. decreto va después a una comisión. El decreto lo puede dictar absolutamente. Después hay una comisión que tiene un plazo determinado para corroborarlo en la justicia y que sea ley. No es como así. Correcto. Bueno, igual, pero no se a hizo. ver, Alberto y Gabriel, yo intervengo simplemente Perdón. para evitar nada más. Yo sé que estos temas son muy complejos, ¿no? Porque cada uno, obviamente, y cada una tiene su posición y es válida, y bueno, estamos justamente en una facultad para que cada uno pueda expresarse libremente y cada uno justificando su posición desde la postura y argumentos que considere viables, obviamente siempre con respeto, como lo han hecho hasta el momento, y eso es perfectamente viable, ¿no? Yo lo que aclaro es que simplemente doy una opinión acerca de lo que me parece desde mi poco conocimiento del asunto, ¿no? Porque yo tampoco soy experta en el tema como para hacer una decisión, y simplemente ante la consulta de ustedes como para decir una respuesta desde mi conocimiento. Pero después hay muchas cuestiones que obviamente que también están involucradas, ¿no? Que también no podemos dejar de mencionar, que tienen que ver con las cuestiones políticas, que siempre van a estar involucradas porque no o sea, esto se da en todos los países del mundo, ¿no? O sea, el poder judicial generalmente está influido, ¿no? por los poderes políticos, por una cuestión de que son designados o designadas quienes integran esos órganos jurisdiccionales en esa decisión hay un componente político, ¿no? Entonces, a veces ocurre que esa compatibilidad, ¿no? política con determinados pensamientos, con determinadas orientaciones, ideologías, generan una preferencia por uno o por otra persona. Eso se observa aquí y en muchos otros lugares que también ocurre, ¿no? Si uno ve cómo es el sistema en Estados Unidos, como para decir un ejemplo, ¿no? Los jueces o juezas son designados también por los poderes ejecutivos, ¿no? Entonces, con intervención del Poder Legislativo, como es también acá. Lo único que acá tenemos, los consejos de la magistratura, que son los que organizan los concursos, y después, pero a lo que voy, no es que esté mal, sino que todas las personas tenemos naturalmente una postura, una forma de ver las cosas, que tiene que ver con nuestra formación, y eso también después se traduce, lógicamente, en la manera en que se deciden los conflictos, porque justamente ahora iba a pasar a un tema que es la jurisdicción. Nosotros estamos hablando hasta ahora de justicia profesional.
pero digamos como la justicia profesional, jueces y juezas, que son abogados, que han sido designados a través del procedimiento establecido por la ley para ocupar esos órganos jurisdiccionales, ¿no? Esos cargos de autoridad. Pero después también tenemos otra manera de resolver los conflictos, que es a través de la participación ciudadana en la justicia. La participación ciudadana en la justicia es a través del jurado. Muy bien, muy bien. Y eso es una institución muy importante porque cumple una función democrática tan relevante, que es devolverle al pueblo aquello que en su momento delegó. Por eso hoy empezaba con el tema de la soberanía, ¿no? Del Estado. O sea, el pueblo en su momento le delegó al Estado, pero acá cuando hablamos de jurados estamos hablando de que el Estado vuelve a tener ese protagonismo, vuelve a decidir ese conflicto y decide cuáles son los hechos y decide cómo interpretar la ley y cómo aplicarla en el caso concreto. Fíjense que exacto, sí. Decide el pueblo soberano, ¿no? Una conformación determinada interviene en un proceso y lo decide, y en esa intervención de la ciudadanía se da que se genera en la deliberación que tienen que realizar previa a la decisión un intercambio de opiniones, ¿no? Entre distintas posturas, distintas experiencias. Hay un multiculturalismo que se genera a través de la decisión y se construye una decisión colectivamente en donde se da esto que estamos haciendo nosotros. O sea, que cada uno establece cuál es su postura y se trata de arribar a una solución en donde pueden existir aspectos en común, pueden existir otros que no se genere, en los que no se genere acuerdo, y bueno, hay que ver en ese resultado de toda esa deliberación, de ese intercambio de opiniones, si se llega a una solución sobre el asunto que permita emitir un veredicto en un sentido, ¿no? En el ámbito penal se exige, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tenemos jurado para el ámbito penal, necesitamos, frente a acusaciones de delitos que tengan previsto una pena de prisión o de reclusión perpetua, la exigencia es de unanimidad, ¿no? Es decir, que todos y todas tienen que estar de acuerdo o sea, tienen que dar un voto positivo, es decir, de culpabilidad respecto de la persona acusada. La integración del jurado es por partes iguales en cuanto al género, es decir, 6 mujeres y 6 hombres son los titulares, y tienen que deliberar y pronunciarse sobre la culpabilidad de la persona. Entonces ahí tiene que lograr unanimidad. Para los delitos que no tienen una pena de prisión o reclusión perpetua, para arribar a un veredicto de culpabilidad necesitan 10 votos afirmativos de culpabilidad. 10 votos. Y esto lo traigo a colación también porque en el ámbito civil, por ejemplo en el Chaco, recientemente la primera provincia que ha establecido el juicio por jurados para el proceso civil. ¿Y para qué casos? Para la determinación de daños y perjuicios, ¿no? La determinación de la responsabilidad en caso de daños, y en los casos de procesos de consumidores usuarios y medio ambiente, ¿no? Y eso es súper, súper interesante porque son intereses, son conflictos de interés público, ¿no? Entonces, creo que es un resguardo importante para la ciudadanía poder intervenir en la solución de estos conflictos
justamente porque lo que hace la intervención del pueblo en la decisión de un asunto que fue sometido a proceso judicial es darle legitimación a la decisión, la legitimación que le otorga de que intervenga el pueblo soberano, ¿no? Es decir, quienes son los que detentan originariamente el poder de decidir, ¿sí? Es una institución democrática, el juicio por jurados, por ese motivo, ¿no? Por la participación directa del pueblo en la administración de justicia, y porque genera, ¿no? esta construcción colectiva de una decisión a través de la deliberación, y también genera una mayor imparcialidad en el órgano jurisdiccional. ¿Por qué mayor imparcialidad? Porque los jurados son, a diferencia de la justicia profesional, son jueces provisorios, digamos, es decir, para un caso concreto, no tienen permanencia. No es como la justicia profesional que ejercen su función de manera permanente, y en la medida que no sean sometidos a un jury, van a seguir cumpliendo sus funciones, ¿no? Es decir, en la medida que no sean desplazados, van a continuar en el ejercicio de las funciones los jueces y las juezas. En cambio, un jurado interviene únicamente para un caso en particular y no tiene más interés que participar en ese caso y emitir su decisión. Después vuelve a su casa y sigue su rutina diaria y sus asuntos de siempre, ¿no? O sea, no tiene un interés en particular. Después, por otro lado, eso es importante por esto que les decía hoy de las cuestiones políticas, ¿no? Es decir, a veces los jueces o las juezas tienen ciertos, como cualquier persona, temores respecto de tomar cierto tipo de decisiones. No es lo mismo una decisión tomada en forma colectiva, que tiene un respaldo distinto a que una sola persona se tenga que enfrentar a toda una opinión pública respecto del sentido de esa decisión. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, no es lo mismo que un jurado tome la decisión de absolver o condenar a que sea una sola persona o 3 personas, si estamos en un tribunal, que tengan que tomar esa decisión. Santiago, sí. Pero el temor a represalias, por ejemplo, ante una decisión que el poder político, por ejemplo, quizás el acusado sea uno, como se dice vulgarmente, un amigo del poder, digamos, también. Y ante un fallo que contradiga los intereses del poder, el juez puede sufrir alguna represalia o algún... Exacto. En ese sentido, a eso me refiero justamente. Exacto. Sí, de hecho también hay casos que se ve mucho en la parte penal, digamos, que ante casos de abuso, de violencia o demás, por ahí la persona que ya está en prisión, digamos, ya alcanzó, o sea, tiene todo favorable, digamos, para alcanzar la liberación antes, todos los informes le dan positivo, todo, y aún así como que a algunos jueces, digamos, les da como cosa, por así decirlo, directamente liberarlo efectivamente antes por el miedo a que vuelvan a recurrir en eso. Sí, sí, sí. Bueno, todas esas cuestiones, bueno, son ejemplos, ¿no? del problema, ¿no? que se genera con la justicia profesional, ¿no? Y después también hay otro tema que tiene que ver con la garantía de imparcialidad, porque acuérdense siempre, la jurisdicción, una de las cualidades que tiene es la independencia, que eso viene de la ubicación
institucional del órgano jurisdiccional dentro del Poder Judicial, ¿no? Que es un poder independiente respecto de los otros dos, ¿no? La independencia viene a estar dada por eso, y la imparcialidad. La imparcialidad es decir que no tenga ningún tipo de interés en la resolución de ese conflicto. Entonces, la imparcialidad la podemos ver en el juicio por jurados de una manera más marcada o mejor asegurada. ¿Por qué se asegura de mejor manera? Porque los jurados, bueno, primero que son sorteados de una lista que generalmente esa lista, o sea, se sortean para su intervención en un caso concreto, ¿no? Se sortean de una lista que está, se realiza en forma anual a partir del padrón electoral, acá en la provincia de Buenos Aires de esa manera, y generalmente en las demás jurisdicciones es así, ¿no? A partir del padrón electoral se establece de ese padrón quiénes pueden ser posibles jurados, y una vez que está definida esa lista, se pone en conocimiento del Poder Judicial, y cuando es necesario conformar un jurado, se sortean 48 personas de esa lista, ¿no? Es un sorteo aleatorio completamente, y eso, de esos 48 jurados, es que se va a decidir en la audiencia de selección de jurados, o voir dire, como se llama también esa audiencia de selección de jurados, se va a decidir cuáles son los 12 jurados suplentes, 12 jurados titulares más los 6 suplentes que van a intervenir concretamente en el juicio. En esa audiencia de selección, lo que van a hacer el juez, el fiscal o la fiscal y la defensa es realizar preguntas a esos posibles jurados para que a través de esas preguntas se expidan sobre cuestiones en las cuales pueden surgir alguna causal de recusación. ¿Qué es una causal de recusación? Una causal de recusación es que exista algún motivo, ¿no? Existe algún motivo por el cual ese jurado o esa jurada, por ejemplo, presenta algún interés, ¿no? en la resolución del conflicto, o por algún motivo podría verse afectada su parcialidad, es decir, su ajenidad al resultado de ese conflicto, al interés en ese resultado, ¿no? O sea, de alguna manera está interesado, o podría eventualmente surgir que tiene algún tipo de prejuicio respecto de los hechos del caso, ¿no? o preconcepto, o alguna opinión formada, o algún conocimiento previo que haga que su visión sobre el caso pudiera estar afectada, y eso influir en el momento en que tiene que tomar una decisión. Entonces las partes, tanto el fiscal o la fiscal como la defensa, van a hacer preguntas a esos posibles jurados, y los jurados van a tener que responder, y a partir de esas respuestas, tanto la fiscalía como la defensa van a ir solicitando al juez o a la jueza que va a dirigir esa audiencia que se recuse a determinadas personas porque, por ejemplo, detentan alguna de estas situaciones que les expliqué, ¿no? En el caso de los jueces, la justicia profesional, los y las juezas, esto solamente se puede realizar con causa, ¿no? O sea, una recusación solamente puede ser solicitada con causa que está establecida en la ley, ¿no? O sea, que la ley establece cuál es el motivo por el cual el juez o la jueza puede ser apartado del conocimiento de un caso. No existe la posibilidad de hacer una recusación sin causa en el ámbito penal, ¿sí? Entonces, en cambio, en el juicio por jurados, eso es posible, que se recusen a personas
sin expresión de causa. Y generalmente ese tipo de recusaciones son las que recaen respecto de aquellas personas que la Fiscalía o la Defensa detecta como que por alguna mención que han realizado al responder esas preguntas que se le efectuaron en esa audiencia de selección, detectaron que pueden ser, digamos, no favorables a su teoría del caso, ¿no? Es decir, que pudieran tener algún tipo de prejuicio no tan manifiesto que alcance como para una recusación con causa, pero que se dan cuenta que no serían favorables al tipo de solución que pretenden. Entonces los pueden apartar. De esta manera, con los jueces obviamente que eso no se puede hacer, ¿no? O sea, si no tenemos una causa establecida por la ley, nosotros no podemos decir, este juez, la verdad que lo veo medio raro, no me gustó como lo que dijo el otro día cuando lo vi, y no sé, no me parece que sea favorable. Bueno, todas las personas tenemos prejuicios, estereotipos, preconceptos, bueno, pero eso no es una causal suficiente para pedir una recusación de un juez o de una jueza. En cambio de un jurado, eso es posible. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Tenemos que conformamos un tribunal de jurados con aquellas personas que son más neutras a la decisión. Porque acá interviene el contradictorio, fiscal y defensa, interviene en la conformación del jurado definitivo, ¿no? Entonces, cuando van recusando a todas esas personas, de las personas que quedan, se hace el sorteo de esos 12 titulares, que van a ser 6 hombres y 6 mujeres, y de los 6 suplentes, que van a ser 3 hombres y 3 mujeres. ¿Sí? Entonces, esa conformación, todo ese procedimiento lleva a que las personas que terminaron escuchando el caso sean las más neutrales al momento en que tienen que emitir su decisión. Y después, bueno, el mecanismo de que son 12 personas, ¿no? No son ni una ni 3, son 12 que tienen que deliberar, que tienen que llegar a un acuerdo, que tienen a través de la votación, y a su vez, y esto es importantísimo, el jurado tiene el derecho a que la deliberación y su voto sea secreto. Con lo cual, o sea, el jurado, al jurado no se le puede preguntar en qué sentido. De hecho, profe, se van a una especie de sala a veces donde allí es donde el jurado debate y después entra de nuevo a la sala y expresa su sentencia, digamos. Exactamente. Como dijo Santiago, una vez que termine el juicio, ¿no? Una vez que termine el juicio, lo que hacen es pasar a una sala de deliberación en donde únicamente los jurados titulares, porque los suplentes ahí ya dejan de intervenir, únicamente los jurados titulares, lo que hacen es deliberar, realizan ese intercambio de opiniones en los que no puede participar ningún funcionario judicial, únicamente son los jurados. Y lo que pasa en la sala de deliberaciones únicamente queda en esa sala de deliberaciones y nunca se les puede preguntar a los jurados sobre qué fue lo que ocurrió en esa sala de deliberaciones y tampoco el motivo por el cual decidieron, ni cuál fue el sentido del voto que individualmente realizó cada jurado, ¿no? Así que eso es una garantía, ¿no? Porque los resguarda contra eventuales represalias respecto de la decisión. Así que esa es otra garantía mayor de imparcialidad de la decisión y de la legitimidad que tiene el jurado. Bien. Bueno, entonces acá, recuerden, jurisdicción
vemos la justicia profesional, la jurisdicción, digamos, vinculada con la justicia transnacional, vimos la jurisdicción vinculada con el juicio por jurados, los caracteres, ¿no?, vinculados con la independencia, la imparcialidad, que es una autoridad pública, la función jurisdiccional como acceso a la justicia. Cuando se habla de la relatividad histórica y política de la jurisdicción, ustedes tienen que asociarlo, porque eso es una pregunta que a veces está, y con eso ya termino, pero asócienlo, igual creo que tienen material, si no se lo dejo a Seba para que lo suba a cátedras. Tienen que asociarlo con que la jurisdicción, o sea, el mecanismo, o sea, el poder para resolver conflictos con relevancia jurídica ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no era lo mismo la forma en que se resolvían los conflictos en la antigüedad, en donde se resolvían tal vez a través de quién era el paterfamilia, o a través de un sacerdote, o a través del monarca. Bueno, cuando nace el concepto moderno de Estado y el concepto de soberanía, ahí es donde nace nuestro concepto actual de jurisdicción. Pero la jurisdicción, digamos, en su concepto ha ido variando, como ha ido variando la organización de la sociedad, ¿no? Teníamos o simplemente el conjunto, o sea, las instituciones, ¿no?, sociales de una familia, o era una comunidad cada vez mayor, ¿no? Por eso tenemos ahora una comunidad internacional en donde tenemos jurisdicción transnacional. Así que a eso se refiere. Y bueno, realización del orden jurídico, saben que es realizadora, ¿no? La función jurisdiccional es realizadora del orden jurídico, que es un poco parecido el concepto a cuando hablamos del derecho procesal como derecho realizador, ¿no? O sea, es a través del órgano jurisdiccional es que nosotros podemos restituir, ¿no?, el ordenamiento jurídico que justamente se considera que ha sido lesionado, entonces realizador respecto del derecho sustantivo. Y final, no se olviden de vincular la jurisdicción con su poder, que es fundamental, de contralor del poder legislativo y del ejecutivo en cuanto al control constitucional que realiza de las leyes, ¿no? Y ese control que es difuso, ¿no? Es decir, todos los órganos jurisdiccionales realizan ese control, es decir, no tenemos un órgano jurisdiccional que esté exclusivamente encargado de un control de constitucionalidad, ¿no? Todos los jueces y juezas realizan ese control de constitucionalidad cada vez que tienen que aplicar la ley. Y cualquiera puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, y eventualmente esa decisión va a tener efectos en el caso concreto. No tiene efectos erga omnes, es decir, para todos los casos, sino para el caso concreto. Y ahí está el límite, ¿no?, de ese contralor, porque si no se convertiría en un órgano legislativo, ¿no?, porque le estaría derogando la ley si la dejara, o sea, sin efecto para todos los casos. Y el control que les mencioné hoy de convencionalidad, ¿no? Control constitucional y control de convencionalidad, que lo tienen que realizar también todas las autoridades del Estado, entre ellas los órganos jurisdiccionales en cualquier instancia. Es una obligación internacional, ¿no? De lo contrario, genera responsabilidad internacional del Estado. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer alguna reflexión o pregunta como para cerrar ya definitivo. Ya son... no pensé que iba a durar tanto, pero bueno. Bueno, un placer compartir en la clase con ustedes, y bueno, igualmente seguimos en contacto, cualquier cosa a través de los chicos y las chicas que están colaborando acá en el área del titular, me pueden contactar,
Así que a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, De profe. nada. Gracias, Muchas profe. gracias, Analía. Gracias, hasta Muy luego. buena la Buenas clase. noches. Gracias, profe. Muy buena la clase, Gracias. Analía. Gracias. 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 Nos vemos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Sí, chao.